Y a ver. Pues hola, bienvenidas, bienvenidos a este otro programa, ¿no? De aquí de nuestro blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad y bueno, todas estas cosas que aquí vamos platicando y vamos acompañándonos en estos procesos. Y bueno, el día de hoy tenemos otra sesión del espacio de Pensando en Voz Alta con, ¿no? Y en esta ocasión tenemos a otra invitada, ¿no? De nuevo desde España. De hecho, ha sido curioso que las últimas 3 sesiones ha sido con este cambio de horario, ¿no? Quien recordará, estuvimos con Vanessa Pérez Gordillo hace un par de semanas. La semana pasada estuvo Alain y ahora está con nosotras y nosotros Lucía Camo. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un gusto pues tenerte por acá y bueno, quienes sintonizan por primera vez este proyecto de Pensando en Voz Alta con, pues justamente lo que intentamos hacer es algunos temas que nos mueven, que nos interesan, pensarlos en voz alta sin tener necesariamente mucha programación o formatos o guiones de antemano, sino pues eso, pensar en voz alta. Y claro, en esta ocasión hay un previo, ¿no? Hay un previo que es que Lucía es la autora del libro, ¿no? Yo he decidido estar aquí, del cual acá en el blog Amanecer pues hicimos una breve reseña, ¿no? De este libro, entonces no es una desconocida aquí en el blog, ya conocen un poquito su trabajo, de qué va. Quienes no conozcan esta reseña, pues se las dejamos por ahí en los comentarios para que puedan ustedes acceder a ella cuando gusten. Y pues eso es solamente como un pequeño previo. Y ahora pues más que nada pasarte el micrófono, Lucía, por si te quieres presentar con tus propias palabras, contarnos un poquito de ti. Bueno, antes que nada decirte que me gusta mucho la idea del pensando en voz alta porque yo diría que es como hago todo lo que hago. O sea, a lo mejor este libro lo he escrito en voz alta, ¿no? Conmigo misma, pero esa es un poco la forma en la que a mí igual porque soy muy vaga y no me gusta eh, eh, como informarme demasiado antes de hacer las cosas, me gusta mucho indagarlas en esa sensación de vacío, donde van cayendo, ¿sabes? Van cayendo como piezas y van llegando las ideas. Me parece como una forma muy bella de analizar o de investigar. Así que qué bueno que me hayas invitado a este programa vuestro nuevo. Y presentarme es muy difícil, me parece. Me llamo Lucía Camo, este es mi nombre profesional, por así decirlo. Y quizás, mira, en el libro hablo de mí, voy a leerlo, creo que va a ser lo más fácil. Lo que yo soy no se puede contar y lo que yo te cuente acerca de mí apenas importa. Lo que yo hago es lanzar puentes entre esta realidad y el misterio. Para ello escribo, hago charlas, acompaño en sesiones terapéuticas o me subo a un escenario y actúo. La forma no importa. Lo que me apasiona investigar es la vida y el cómo ir más allá de los estrechos límites de nuestras personalidades para encontrarnos. Creo que esto como que define muy bien de manera abstracta, porque a mí además me gusta mucho lo subjetivo para hablar, cómo me gusta definirme, como un lugar que es abierto, una especie de lienzo, donde la intención o el deseo es el de esa investigación que me acompaña toda mi vida, de entender qué es lo que hago aquí en este mundo, cuál es el sentido para mí de la vida. Y bueno, no sé ni siquiera si llegar a entenderlo, pero sí tener como esa propuesta, como una especie de, de flecha que lanzo y yo voy ahí detrás, ¿no? Siguiendo la estela. Y en ese camino pues trabajo bueno, escribo mucho, escribo y en mis redes y demás comparto mucho lo que escribo, de ahí salió la escritura de este libro. Hago acompañamiento a personas que se encuentran en procesos de crisis o bloqueos, relacionados sobre todo con lo creativo, pero un poco en general. Y vengo del mundo de la interpretación, así que no he abandonado nunca el teatro y me gusta mucho dar charlas y talleres sobre todas estas cosas. Esto sería un poco para contextualizaros. Voy a apagar la calefacción porque me estoy asando. Perfecto. Ya está. Sí, no. Pues muchas gracias, Lucía. Sí, estamos a varias horas de diferencia horario, pero también climáticas, ¿no? Acá estamos ya en el calorcito. Ustedes Sí, están aquí en con los altibajos, Alpes, ¿no? mucho frío. Eso, pues muchísimas gracias por esta presentación, que además yo creo que recuperar pues esta parte de tu libro es fenomenal porque justamente habla
tanto de tu proceso como de la propia propuesta que hay de fondo, ¿no? O sea, el mismo modo en que tú estás proponiendo presentarte y estás proponiendo incluso presentar el mismo libro, hablo de, digamos, de las contraportadas o las solapas que le llamamos acá, ¿no? Fue también, en cuanto lo recibí, pues fueron de las cuestiones que desde un primer momento me llamaron la atención, ¿no? Y ya ahora que nos platicas un poquito más de qué es lo que haces, qué es lo que trabajas, con quiénes trabajas también, creo que eso también dice mucho, ¿no? De todo tu proceso. Y pues bueno, me alegra también que pensando en voz alta, pues de cierta manera te sientes encontrada, ¿no? Con esta propuesta, ¿no? Que como dices, así escribes, así piensas. Acá, pues pretendemos por lo menos también intentar eso. Y pues en ese espíritu, no sé, pongamos sobre la mesa algún tema, ¿no? Que podamos ir platicando y podamos ir fluyendo. Sé que por un lado, pues, bueno, yo te leí, tuviste la reseña que hice sobre tu libro y pues hubo a mí muchas cosas que me llamaron mucho la atención, pero que quisiera más bien como pasarte el micrófono por si tú de antemano algo te surgió ya en esto que llevamos de conversación que te gustaría que platicáramos y si no, pues por ahí vamos incluso agarrando partes del texto. No siempre, digamos, tenemos un libro para apoyarnos. Aquí en Pensando en Voz Alta, este es como un plus, ¿no? Una riqueza que tenemos a Lucía desdoblada aquí en el video, pero también en el texto, ¿no? Pues no, solamente me venía cuando he leído la descripción del libro, de mí misma, ¿no? Como lo que hablo de mí, que de alguna forma en este libro hablo de un proceso de deshacimiento de la personalidad, como de esa deconstrucción para mí, de ponerme en contacto con esa deconstrucción de tantas formas de concebir a mí misma que yo tenía, de alguna forma cerradas. Y por eso, bueno, fue pues una gran crisis, un proceso de deshacimiento. Y quizás de ahí también nace que el definirme ahora quiera que sea siempre un lugar en el que quepa el misterio, porque me interesa mucho poder mirarme y poder mirar al otro desde lo que no sé, no solamente de las ideas que tengo acerca de él, ¿no? Porque si no, siempre me estaré mirando a mí misma, siempre estaré mirando mis ideas. No podré mirar como o acceder a una verdad que esté más allá de la limitada percepción mental o de la personalidad que todos tenemos y que de alguna forma necesitamos para vivir aquí. Yo no digo que haya que dinamitarla, pero sí que digo que haya que cuestionar, hay que hacerle trampas, jugar un poquito con ella para que no se encierre en una cárcel en la que la realidad se vuelve algo estático, porque es una mentira eso, la realidad es un constante cambio. Me refiero a la realidad en la que vivimos, ¿no? La de las formas. Y me ha venido con el tema de leer la descripción, porque cuando me has dicho lo de que me presentara, decía, pues no sabría cómo hacerlo. Y me he dado cuenta un poco de que hay un deseo en mí de no cerrar demasiado mis puertas a la hora de mirarme. Y que nació también un poco a raíz del proceso que se vio aquí en el libro. Luego a mí me interesaría mucho hablar sobre estas cosas que tú decías en la reseña, que te generaban, o que no opinabas igual, o que te generaban como cierta, no sé, como que te gustaría saber más, ¿no? De dónde podían venir algunas ideas, que yo a veces lanzo ideas que puedan ser como, bueno, que ni siquiera sé yo de dónde vienen muchas veces, ¿no? Entonces me encanta que lo plantees porque me da la oportunidad de ahondar más a la hora de mirarlo de nuevas ahora. Entonces me llamó la atención y me gustó. Dije, ay, qué excitante. Qué chido, como decimos por acá. Pues gracias. Voy a entonces sacar algunos de estos temas, ¿no? Que a mí me fueron moviendo también conforme fui subrayando, o sea, recuperando algunos de los subrayados que hice de tu libro. Pero me gustaría comenzar también comentando un poquito esta reflexión que nos acabas de referir. Para mí ha sido también muy importante, ¿no? Como realizar toda una crítica a la noción de la identidad, ¿no? Que creo que es algo que acabas de decir y que también está muy presente en tu libro. Ahorita lo acabas de decir como esta experiencia de lo dinámico en lo que nos va conformando, ¿no? Y qué cadena, ¿no? Qué jaula es esta noción de identidad que además es tan lejana de la propia realidad, ¿no? Es decir,
creo yo, no sé cómo tú lo veas, que la identidad en realidad, digo, tampoco se trata de un opuesto, ¿no? Donde somos nada más como una especie de nube, ¿no? O sea, hay diferencia, ¿cómo decirlo?, cosa inédita en nuestras historias, ¿no? Mm. Que nos hace ser quienes somos, pero la identidad, ¿no? Como aquello que hay que forzarnos a cumplir o encajar, pues a mí me suena que solamente existe en el pizarrón, ¿no? Donde 1 más 1 es igual a 1, solamente, donde 1 es idéntico a 1, pues es solamente en el pizarrón cuando el profesor pone esos símbolos, pero que en la vida, en lo concreto, ni siquiera una manzana es igual a otra, ¿no? O sea, son como cosas incluso distintas si nos vamos al fondo del asunto, ¿no? Y eso me llama mucho la atención o es una reflexión que a mí me ha interesado y que de cierta manera encuentro en lo que tú vas como plasmando. Eh, una crítica a la noción de identidad, por decirlo así, sobre todo a la identidad impuesta, ¿no? Sobre todo a la identidad impuesta. Mm. Sí, yo supongo que hay unas geometrías que van más allá de lo que, o sea, que son más profundas, en las que sí que se producen ciertas resonancias o coincidencias en lo que al final somos. Unas geometrías qué sé yo, esenciales, que quizás sí, pero en el mundo de lo externo, como de las formas y de las posibilidades, yo creo que estamos en un mundo creativo, puramente creativo, y la creatividad es infinita, ¿no? Es infinita, y el problema de la personalidad es que da mucho miedo al infinito. Entonces, para poder sentirse segura, genera esto que decías tú, ¿no? Como estas normas que seguir para mantener una especie de constancia y no enfrentarse al abismo que supone salirse de ahí, aunque sea intencionadamente y por periodos. No hace falta que esté a vivir constantemente informe, como tú dices. Claro. No, pues muchas gracias. Y creo que esto es buenísimo como para ir animando nuestra conversación. Y quizás la primera cosa que nos invitaría a poder pensar en voz alta, que me llamó mucho la atención y que está pues prácticamente en las primeras, digamos, no propuestas, sino que justamente casi al inicio del texto es, y lo decía también en el video, en la reseña, esto de la fuerza, ¿no? Eso me llamó mucho, ¿no? Me gustó mucho cuando tú criticas o dices, no me gusta hablar de esfuerzo, ¿no? No me gusta hablar de esfuerzo, quiero hablar de fuerza, ¿no? Y pones ahí como una especie de nota, ¿no? Como diciendo, ¿no? Voy a usar la palabra fuerza en lugar de esfuerzo, porque el esfuerzo está cargado de un montón de connotaciones, tanto negativas como positivas, en las que no creo. Por lo tanto, es una palabra que ya no uso porque para mí no implica crecer. ¿Nos podrías platicar un poquito más como de esta crítica al esfuerzo y en qué sentido es, no sé si la palabra es liberadora, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es la potencia que tú encuentras en esto de fuerza, ¿no? Bueno, es un poco de esto que hablábamos, ¿no? Como hay formas que tienen toda una estructura detrás. Y la palabra esfuerzo está muy manida, porque se ha usado tanto como algo muy positivo, ¿no? Hay que esforzarse para conseguir lo que quieres en la vida, como que también a veces como negativo, ¿no? Es que el esfuerzo es una forma de sacar tu energía fuera. Entonces, en diferentes corrientes de una visión u otra hay como toda una connotación en relación a esta palabra. Y yo me di cuenta de que el esfuerzo era una forma muy, a la que yo tenía como muy asidua de funcionar, o sea, funcionar desde el esfuerzo o desde la exigencia, porque creo que el esfuerzo va muy ligado a la exigencia. Sin embargo, veía en la fuerza, porque sí que veo que cuando uno va a producir algo, o sea, dar a luz, un parto, requiere una energía brutal, o sea, es salvaje. O sea, poder sacar algo, crear algo, darlo al mundo, requiere de mucha energía y es salvaje, o sea, va más allá de la intención, es algo que lo que hay que hacer es acompañarlo, porque si no lo acompañas, pues se muere eso que quieres dar. Entonces, yo veía que claro que hay una intensidad muy grande a la hora de generar cosas, de producir en el mundo y de dar hijos, que es lo que a mí me gusta, como me gusta llamar, pues a las creaciones o a lo que uno quiera hacer en el mundo, ¿no? Entonces hace falta un nivel de fuerza, de energía, de incluso muchas veces hace falta ponerse fuerte para poder ejecutar ciertas cosas. Si no estás energéticamente fuerte, físicamente fuerte, es como que no eres capaz de sostener la potencia que tiene eso que viene.
Entonces sí creo que hace falta un nivel de energía elevado para actuar en el mundo. O sea, es como un nivel de intensidad, muchas veces para actuar, a veces no, pero en muchas ocasiones sí. Pero no creo en el esfuerzo, que es una especie como de energía sostenida, eh, sostenida en el tiempo por un objetivo al que hay que alcanzar como si fuera una especie de caza, no algo que tú estás acompañando porque está saliendo, sino algo como que tú estás conquistando y hay una exigencia detrás de tener que llegar a eso, por encima de cualquier cosa. Esa es la información que yo veía detrás del esfuerzo. Eh, y vi que para mí eso no implicaba seguir creciendo. O sea, yo, si hubiera escrito este libro con esfuerzo, para mí no hubiera tenido sentido. O sea, no hubieran tenido un sentido para mí, porque lo que yo, lo que yo trabajo es en mí misma y ese es mi trabajo. Ahí es donde se va produciendo pues, un libro, las charlas y todas las cosas que voy haciendo. Y si yo soy honesta conmigo misma y veo que lo que estoy haciendo me permite avanzar, me permite y avanzar para mí quiere decir ser capaz de abarcar más en mí, entonces tiene un sentido y para mí ya es completo, independientemente de si gusta o no gusta. Pero si yo lo estoy haciendo para producir algo externo y yo me meto en esa exigencia de tener que llegar a ello y lo doy, yo me estoy quitando con ese acto. Por lo tanto, guste o no guste, no me sirve. No me supone la posibilidad de crecer con ello. No es un peldaño al que subirme y decir, me veo con más perspectiva. Es un lugar justamente que lo que hace es que me la pida, es como que me aplasta, porque ha supuesto como una especie de tesoro para el resto, como yo hago esto para mis papás, ¿no? Y en eso creo que hay mucha relación con la palabra esfuerzo, como hay que conseguirlo para el mundo, tienes que hacerlo para que te quieran, tienes que hacerlo para que guste, tienes que hacerlo para triunfar, tienes que hacerlo para... Y ahí, para mí, la palabra esfuerzo está muy ligada a esto. Me parecía mucho más potente, me conectaba más la palabra de fuerza, con decir, no, conecta con tu energía vital, conecta con esa energía fuerte que hay en ti para, para que puedas dar a luz esto que quiere darse a luz, independientemente de lo que tus ideas quieran acerca de esto, ¿no? Porque muchas veces yo siempre contemplo los deseos de mi ego en lo que quiero producir, pero porque creo que es importante porque existe, pero siempre trato de ir a ver cuál es el sentido profundo que para mí tiene hacer eso, porque si no, cojea. ¿No? Claro. Wow, no, muchísimas gracias. Lucía, creo que aquí, bueno, nos abres a un montón de cosas que ahorita iremos quizás comentando. Quería, o sea, de lo que acabo de escuchar me mueve mucho y para mí también, o sea, siento que logras poner en palabras algo que está ahí o que ha estado ahí también presente en mi proceso. Y lo que te estoy entendiendo, ¿no? Que justamente tú con esfuerzo lo que estás queriéndote referir con esa palabra es una especie como que de lo que tú eres tienes como de cierta manera que enajenarte, ¿no? Para producir algo y ese algo, pues, como que se queda ya en un fenómeno externo donde, ¿no? O sea, como que te sacas algo, ¿no? Pero no es algo que sale desde un proceso de una creatividad, ¿no? O sea, voy a utilizarlo como quizás que es el ámbito donde tú estás más, o sea, que has estado como muy presente, que es el ámbito de la creatividad, del arte, ¿no? De cuestiones por el estilo. Creo que sería la diferencia, ¿no? Dime tú si va por ahí, entre, digamos, algo que simplemente se produce en masa, ¿no? O sea, se saca uno tras otro, ¿no? Y simplemente hay como una enajenación en eso. Y la diferencia entre lo que realmente podríamos considerar un proceso creativo, un proceso artístico, que justamente hay como una, o sea, es un nacimiento, como tú dices, hay una creación, pero en esa creación quien la produce pues está expresando algo muy profundo y se puede reconocer como parte de eso, ¿no? O sea, está creciendo, está fortaleciendo su vitalidad. Es muy distinto pues simplemente pues estar, por ejemplo, en el ámbito de la escritura, pues que tienes que escribir, porque, no sé, tienes que, pienso en la academia, ¿no? Tienes que estar publicando o pienso en otras cosas, porque simplemente ya es como una técnica, ¿no? No es realmente el proceso como más hondo de la creatividad que surge a veces de sequedades, a veces de cosas que tú ya ni siquiera sabes de dónde vienen, pero que surge de algo más íntimo, ¿no?
Sí, para mí el esfuerzo tiene que ver con los otros y la fuerza no. Es decir, como que el esfuerzo tiene que ver con dar resultados, con responder a algo externo, con lo que tú haces, y la fuerza tiene que ver con acompañar algo interno. Hay un movimiento interno que se quiere manifestar, hay algo que se quiere dar a través de ti y tú te pones al servicio. Y de ponerte al servicio de eso, como cuando una madre se pone al servicio de la luz, requiere de ceder de ti tu cuerpo, ceder de ti tu energía, tu vitalidad, muchas cosas las cedes a eso, porque eso necesita de ti para que salga adelante, pero eso no es un desgaste nunca. Esa es mi sensación, no es un desgaste, es nutritivo. Sin embargo, lo otro es un desgaste porque tiene demasiado en cuenta eso, el resultado. Está demasiado pendiente del resultado, de que genera algo en el exterior, de que genera un impacto y de que sobre todo entre dentro de los cánones, de las ideas que, que uno tiene de lo que es valorable y de lo que no. Sin embargo, cuando te pones en la fuerza, tú te retiras. O sea, ya, mira, lo que se produzca aquí, si mi hijo sale guapo, feo, es anormal o es un tío inteligente, yo ya me pongo al servicio de lo que tenga que ser y yo lo voy a acompañar. Es una especie de que tú lo das al mundo y te desresponsabilizas de alguna forma de si eso no es válido para el mundo. O sea, porque el hecho de que haya querido salir a través de ti lo legitima su existencia. De la otra forma es como que yo necesito legitimarlo en base a unos cánones, en base a un status quo, en base a una especie de pactos que hemos hecho entre todos de lo que es una buena novela o lo que es un buen proceso creativo. O para mí cuando hablo de creatividad hablo de todo, porque para mí la creatividad o sea, es desde el que te levantas. Somos seres creadores, hemos venido aquí, constantemente estamos creando. La forma en la que te lavas los dientes tú no es la misma que me la lavo yo y hasta cagar puede ser creativo. ¿Sabes? O sea, es que la creatividad es parte fundamental de nuestra existencia, es la energía que nos lleva. Entonces, Claro. sí, entonces es verdad que para mí el esfuerzo le va en contra a la creatividad, eh, porque quiere controlarla. Y claro, hace falta ser muy valiente para dejarse follar por esa energía que viene y que te dice, no, así, ¿sabes? Y poner en duda, pues que tú crees que así no está bien, pero bueno, está viniendo así. Ujú, ujú. No, fenomenal, fenomenal. Creo que sí, o sea, algo así entendía y por eso se me hacía como tan valioso, ¿no? Como platicar sobre esto, porque es de las cosas que más me movieron de tu escrito ya desde el principio, pero es también algo que me da pie, ¿no? Para irnos directamente quizás a uno de los puntos que decías, ¿no? Como para que creo que al final es una cuestión de matices, o lo veremos ahorita, ¿no? Enseguida. Algo por ahí yo, y me voy a la página 101 de tu libro, donde terminas justamente con la frase, el otro no existe, nos encontramos en una infinita relación con nosotros mismos, ¿no? Que en la reseña yo justamente fue como el punto central donde dije, ahí yo lo diría un poco distinto y quizás ahí es donde podemos como conversar, ¿no? Yo decía, yo Claro. diría algo así sin meterme en ese momento, simplemente fue lo que apunté abajo justamente de esa frase, puse algo así como, el sí mismo no existe, somos la infinita relación con lo otro, no los otros necesariamente, sino con lo otro, ¿no? O sea, de ahí pues quizás podríamos empezar a charlar, ¿no? Quizás primero alguna reacción sobre esto que tú tienes. Yo creo que en el fondo es una cuestión de matiz, pero vamos a Me descubrirlo, no encanta sé. porque yo no lo veo tanto como un matiz, sino como la reafirmación de que la paradoja siempre existe en todo, ¿no? Como la importancia de la paradoja. Porque si no existiera la paradoja, conseguiríamos generar cierto absolutismo con las palabras. Conseguiríamos como generar cierta, no sé, creencia de que podemos nombrar una realidad existente como verdad. Y a mí me encanta la paradoja porque siempre nos da ese punto de decir que no tienes ni idea, que siempre vas a ser un ignorante y que es tu ignorancia tu poder. ¿Sabes? Es como, es la ignorancia, es esa parte que dices, wow, estas dos cosas son reales y son contrarias aparentemente. Esa es la que a mí me fascina porque me da muchísima esperanza. Porque si no,
La otra forma de vivir me parece como un lugar, un circuito cerrado en el que seguimos en busca de ver quién tiene la razón. Y a mí eso me parece una pérdida, porque la existencia de la diversidad de opiniones, del choque entre ideas, es muy rica. Es lo que es el juego, es lo que nos permite jugar. Entonces, eso es lo que me nace de entrada, ¿no? Con esto que dices, porque cuando lo lees, lo lees, dices, es verdad, claro, también es cierto, yo lo veo así también. Nos encontramos en una infinita relación con lo otro. Sí, sí. Y para mí yo diría que eso otro es el amor, fíjate. O sea, me ha venido así, ¿no? Como si es Dios, como si fuese Dios. O el amor, o llámalo como quieras. Y nos encontramos en una infinita relación con eso otro que nos tiene, que nos contiene. Y que ahí es donde nos vamos como interpelando con eso, ¿no? Como diciendo, pero yo soy esto o no soy esto, o yo qué soy en esencia. Y en esencia con eso con lo que me interpelo, con eso que es lo otro, que puede manifestarse a través de ti, de mi pareja, de quien sea, yo puedo tener atisbos de decir, ay, que hay algo que nos contiene, ¿no? Pero así me viene como tu frase. Ah, Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me gusta esta, pues esta referencia, ¿no? Que tú haces a la paradoja, que, bueno, a mí en lo personal, pues me gusta mucho como el ambiente o la narrativa de lo que le llaman como la mística, ¿no? Y todas estas nociones de la paradoja o nociones como el oxímoron, ¿no? O sea, que el oxímoron es esta cosa que no puede, por ejemplo, al final de tu texto, y podemos llegar a eso ya después, ¿no? Cuando hablas de la noche oscura, ¿no? Es ese término que para ti cayó, y yo por ahí en la reseña decía que para mí era significativo porque a mí me gusta mucho leer a San Juan de la Cruz, y hay como estas imágenes también que nos presenta él, pero que, bueno, presenta creo quien ha vivido como esta experiencia honda, ¿no? De cosas que el lenguaje falta, ¿no? Que es esto de la paradoja, o que es, por ejemplo, él habla de la música callada, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de la música callada? ¿Cuándo has escuchado una música callada? Pero aunque no tengas como un referente necesariamente empírico, así como ten la guitarra y tócame la música callada, escuchamos música callada y como que más o menos decimos, sí, o sea, no te la puedo tocar, pero sé más o menos a qué te estás refiriendo, ¿no? Y eso es esa como experiencia tengo cuando leo como quizás oxímoron que ahora hemos creado, ¿no? Juntos ahora entre estos dos, ¿no? El otro no existe, nos encontramos en una infinita relación con nosotros mismos, el sí mismo no existe, somos la infinita relación con lo otro, ¿no? Como una paradoja, un oxímoron, que como tú dices es justamente el contraste, creo yo, lo que hace relucir un misterio que está ahí habitado, ¿no? claro, pero fíjate, si en esencia lo otro es lo que somos todos, ¿no? Si en esencia lo otro es Dios, y en esencia nosotros mismos también somos eso, al final los dos se dirigen hacia el mismo lugar, solamente que desde diferentes puntos de partida, ¿no? Desde diferentes... Es como mirar desde un espejo un lado y el otro, pero están mirando lo mismo, ¿no? Es algo así, me parece. Claro, sí, por eso hablaba como de la cuestión del matiz, ¿no? Que yo sentía que era una cuestión de quizás también, creo que por historias personales, ¿no? Tú misma lo dijiste hace un momento, eh, has llevado un proceso, ¿no? Al inicio, ¿no? Dijiste, me gusta mucho expresarme y trabajar desde lo subjetivo, ¿no? Entonces, a mí me hace todo el sentido tu frase, ¿no? Con la cual yo, como decía, no era como que no estaba de acuerdo, sino que Mm. estaba totalmente de acuerdo, pero mi historia, mi sensibilidad, como que me pedía expresarla de otra manera, ¿no? Que era esto otro, que era justamente como el proceso más bien de lo otro, pero como tú dices, ¿no? Que nos atraviesa, ¿no? Y que en el fondo, pues por eso podemos encontrar esta resonancia, ¿no? Entre estas frases que Sí, para habitamos. mí una cosa que para mí era importante en expresar este tema del otro es que creo que hemos perdido muchísimo la referencia del sentido de nuestra vida y del sentido de nuestra direccionalidad en lo otro. Es como que nos hemos perdido mucho en el impacto en el otro, que es lo que te hablaba un poco antes con el esfuerzo, en la responsabilidad del otro para con nuestra vida, en el dar
como resultados, una especie de cuentas de lo que tú haces al otro. Es como que hemos creado en el otro la excusa perfecta para distraernos de nuestra propia vida, para distraernos de nuestra propia responsabilidad. Y de ahí venía un poco este tema, ¿no? Como el otro no existe porque lo que pones en el otro, todas las ideas que pones en el otro, incluso cómo lo ves, sobre todo cuando lo miramos desde como, ¿no? Yo conozco a esta persona, en cuanto dices que la conoces, esas ideas son tuyas, por lo tanto con lo que te relacionas es contigo, es con tu forma de concebir el mundo en él. Y bueno, para mí era como importante porque yo en mi vida lo he hecho mucho y todavía me pasa, ¿no? Que tengo la capacidad de salirme por la tangente usando al otro. Cojo al otro y digo, no, es que este tío es un gilipollas porque ta, 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 ta. Y ya me libero de tener que mirar qué me pasa a mí con eso que hace esa persona. Y creo que es como una tendencia tan automatizada en nuestra forma de vivir y que tanto daño nos ha hecho, porque nos impide justamente lo que más necesitamos, que es la autohonestidad. Porque con el otro, pues bueno, haz lo que quieras, pero ser capaz de decirnos la verdad, ser capaz de mirarte al espejo y decir, mira, me trato mal. O sea, yo me estoy poniendo con esta persona en un lugar de inferioridad y me estoy poniendo así y claro, él se aprovecha. Vale. Esa posibilidad, o sea, solamente se abre en el momento en el que dejamos de usar el otro como excusa, ¿no? Y lo utilizamos para ponerse en contacto como referencia de, hostia, esto que me produce esta persona, es que, ¿qué pasa aquí? ¿No? Claro. Y poder usarlo para responsabilizarme de ello, de crecer. Por mí, básicamente. Ujú. Y yo creo mucho en el hacer las cosas por uno mismo, porque si lo haces por ti, lo estás haciendo por todos. Claro, ¿no? Es el otro, como dices, como excusa en todos los sentidos, ¿no? Bueno, y antes de continuar con la conversación, que ahorita quiero comentar un poquito eso, simplemente invitarles a quienes andan por ahí escuchando esta conversación, decirles que si gustan, ¿no? En algún momento pueden escribir algún comentario, alguna pregunta por ahí en el video que están viendo en vivo. El mismo se va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube también como para seguir la conversación, pero solamente decirles, ¿no? Que si en algún momento quieren comentar algo, pues bien recibido es su comentario y aquí con todo el gusto del mundo lo tomamos en cuenta. Y bueno, lo que decías ahorita, Lucía, creo que claro, ¿no? Es una especie de estire y afloje, ¿no? Entre es que hay una otredad, por decirlo así, que es salvífica o que es liberadora, que es justamente eh, según yo, o sea, en mi experiencia, lo voy a manifestar como en los siguientes términos, pues justamente creo que cuando, que cuando rebasamos cierto, digamos, nivel, ¿no? De yoidad, por decirlo así, también la cosa se desequilibra. Y al revés, ¿no? Cuando estos otros y otras, ¿no? Cuando esta alteridad, esta otredad se convierte justamente en el único referente del por qué hacemos lo que hagamos, ¿no? Pues estamos siendo bastante injustos con nosotras y nosotros mismos, pero también con ese otro, ¿no? Como dándole toda la responsabilidad de lo que nos pase y de lo que hacemos, ¿no? Como si no tuviésemos tantita voluntad, ¿no? Y viceversa, ¿no? También o sea, sucede, ¿no? Que a veces el otro desaparece, ¿no? Y un poquito lo que tú dices, proyectamos, pero son como dos caras de lo mismo, ¿no? O sea, o sea, hay como proyecciones que vienen, creo yo, de un proceso de poco, como tú le has dicho, quizás de poco autoconocimiento, de poco autotrabajo, donde todo es proyección, para bien o para mal, ¿no? O sea, también la violencia que ejercemos hacia otras personas, pero también eh, la victimización muchas veces que también nos hacemos de esa alteridad y movernos como en la vida siempre con esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo en todos los ámbitos, ¿no? Agradar, conseguir, alcanzar, ¿no? Como si el valor de la vida estuviera escrito en cánones que miden, ¿no? Esfuerzo y no desde la potencia o la fuerza vital que surge y que se manifiesta más allá de la petición de permiso, ¿no? De cualquier otro, de cualquier institución o de cualquier cosa. Pero ¿en qué dirías tú, en qué consideras que sería negativo? Vamos a usar negativo, aunque a mí no me gusta mucho como palabra, ¿no? Pero que no sería una posibilidad de crecer.
que el otro desapareciera? ¿En qué circunstancia para ti te resulta como que hacer desaparecer al otro en el esquema sería algo que no aportaría crecimiento o sería negativo? Claro. Pues mira, aquí podemos ya entrar como a cosas bien, bien interesantes, ¿no? Desde mi experiencia, desde mi punto de vista, es que claro, ¿no? O sea, son énfasis que de pronto se van haciendo en la experiencia, ¿no? Yo, como lo decíamos hace un momento, yo creo que es más bien, el énfasis está en la relación, desde mi punto de vista, ¿no? Y en esa relación, en esa relacionalidad que existe, ¿no? En esa conexión que hay, eh, yo he experimentado, ¿no? Que, que hay dinamismos en donde, o sea, hay una riqueza gigantesca cuando dejo que este otro, ¿no? Otredad irrumpa en mi vida, ¿no? Descolocándome por completo, ¿no? Descolocándome por completo, sacando de mi zona de confort en el buen sentido, ¿no? Y yo pues lo veo más bien en experiencias personales, como cuando, por ejemplo, yo trabajo mucho en comunidades indígenas, por ejemplo, acá en México, eh, en un mundo total que me es totalmente ajeno, cultural, de lenguaje, ¿no? Que no comprendo, y este otro llega, no es que llegue así con las piecitos y se me ponga enfrente, sino que aparece en mi vida, o sea, en mi experiencia, aparece como lo que yo no puedo entender, lo que no puedo dominar, me irrumpe, ¿no? Con ese misterio y me saca de mi forma de confort, todo lo que yo creía resuelto o todo lo que yo creía más o menos que me sentía cómodo con las ideas que yo tenía, me doy cuenta de que en realidad la cosa es mucho más grande, ¿no? Y que todo lo que yo pronuncio, todo lo que yo construyo conceptual, vitalmente, y no estoy hablando solo en la mente, como hábitos y lo que sea, pues son eso, son relativos, ¿no? Son manifestaciones válidas, pero igual de falsas, ¿no? A mí me gusta decir que todo es falso, no que todo es verdadero, sino que todo es falso, ¿no? Y en eso como que hay un poco más de horizontalidad. Eh, entonces hablo de eso, ¿no? También el encuentro con otra persona ya como individuo, como algo concreto, ¿no? Que llega, repito, Entonces, creo que a veces estamos tan llenos, tan llenas de un sí mismo, ¿no? Que no damos oportunidad justamente a que esta alteridad se manifieste, ¿no? Que este otro llegue y me irrumpa, porque de antemano yo ya estoy leyéndolo, lo estoy encasillando, lo estoy eh, como entendiendo y metiendo en mis esquemas que son míos, ¿no? Y que no estoy dejando que esa cosa que está frente a mí, ¿no? Que tiene vida o que está allí, llegue con justamente a manifestarme mi incapacidad de agotar la realidad, ¿no? De agotar la realidad. Entonces, como que este otro irrumpe en mí y me descoloca, ¿no? Pero es un descolocar, te digo, de crecimiento y de movimiento, porque también está el otro, está una heteronomía, digamos, a una otredad eh, que, que oprime, ¿no? Y aquí en América Latina lo sabemos muy bien, lo sabemos con el Estado, lo sabemos con el ejército, con el narcotráfico, con la policía, ¿no? Sabemos o sea, no estoy hablando de eso, ¿no? De estas leyes que están ahí para joder muchas de las vidas, sino estoy hablando de los encuentros concretos con aquellas personas que si yo me atrevo a abrazar que son inconmensurables, a mí me descoloca y me mueve, a mí en mi experiencia, a un proceso como muy, muy bello, muy vital. Claro, pero en esto que dices yo veo lo mismo, ¿no? Como lo que a ti te mueve, lo que a ti te conmueve del encuentro con el otro, te conecta contigo. O sea, al final te conecta contigo, con tu incapacidad de abrirte, con tu capacidad de abrirte, con tus propios juicios, con tu propia movida con respecto al otro. Para mí el ensimismamiento, ver que hablas desde un punto en el que no te abres a la experiencia que el otro te aporta, o sea, no te abres a que te toque la otra persona, sería a lo mejor un gesto más bien narcisista o de mucho miedo a, a una apertura al externo, a entrar en contacto con uno mismo. Porque para mí, cuando uno tiene miedo a entrar en contacto con nosotros, con lo que tiene miedo es entrar en contacto con uno mismo. No sé si te ha pasado alguna vez en la vida
que evitas que te digan ciertas cosas. Estás en una relación, como no quieres escuchar que tu pareja te diga que a lo mejor está pensando en dejarlo, evitas todo lo que pueda suponer el encuentro de ese tipo de circunstancia, ¿no? Entonces, y eso para mí, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? No quiero escuchar ciertas cosas, no quiero vivir ciertas circunstancias y demás, son una protección de ponerme en contacto conmigo mismo, con lo que a mí me pasa ahí, a través del otro, por supuesto. Pero me parece como interesante porque creo que hay un juicio muy grande. O sea, creo que estaría muy bueno hablar, que creo que también lo comentas más adelante en la reseña, algo como de incomodidad o de rechazo con el individualismo, ¿no? Con la parte individualista. Porque yo me he dado cuenta, yo vengo de haber vivido como mucho en teorías pues muy espirituales y también de mundo de comunidad, mi madre está muy metida en esto y demás, y yo siempre he visto que ahí hay un conflicto, ahí hay un tema que no funciona, porque las comunidades en general cuesta que salgan adelante, suele haber conflictos luego súper grandes, y yo decía, claro, es que aquí con el tema de la comunidad se está poniendo la responsabilidad tanto en el grupo que el grupo, como no son maduros individualmente, pues no tienen la fuerza de sostener un proyecto en el que uno desaparece. Para desaparecer uno, tiene que haber conocido mucho lo que le pasa desapareciendo en sí mismo. Y ahí yo me di cuenta de que pues yo soy bastante individualista y creo mucho en el individualismo. O sea, creo mucho en el impacto que tiene lo individual, en lo colectivo. Creo mucho. Porque yo me he dado cuenta del impacto que ha tenido el yo ensimismarme en un momento dado en mi vida, ir para adentro, olvidarme de todos, a decidir que como yo me manifestara en este momento de mi vida en el mundo, le iba a dar permiso independientemente de si era bueno para el resto, no lo era, o sea, olvidando un poco la moralidad con respecto a los demás. Y haberme permitido ensimismarme, entrar en mí, en ver qué es lo que a mí me pasaba conmigo misma, con mi vida, la incapacidad que tenía de ser como yo, de manifestarme y de ser como yo era, y trabajar mucho sola, en intimidad, o sea, mucho, mucho, mucho en intimidad, el impacto que ha tenido exteriormente, a posteriori, en que mi forma de manifestarme, de ser, de funcionar, simplemente ofrece al mundo una posibilidad diferente. Y esto tiene una repercusión muchísimo mayor que cualquier teoría que yo pueda dar o incluso cualquier concesión que yo pueda hacer para no hacerte daño. Que es algo que también hablo un poco en el libro de ello, ¿no? Como nos protegemos los unos a los otros de nuestras propias movidas, de nuestras propias mierdas, tratándonos como si fuéramos débiles, como si fuéramos delicados, como si fuéramos niños pequeños. Porque en el fondo, cuando yo trato de complacerte, de evitar que a ti te pase algo con como yo soy, lo que estoy tratando es de evitarme que a mí me pase algo con como tú eres, en realidad. Entonces yo te trato muy bien para que tú me trates también muy bien y así no tengamos que sufrir ninguno el dolor que nos produce, pues ciertas formas de funcionar en el otro. Que no te digo que eso signifique que yo no vaya a complacer nunca a la persona que tenga al lado, ni vaya a agradarla, ni vaya a querer cuidarla, porque hay una parte muy bella del relacionarse que también tiene que ver con eso. Pero creo que es importante, a mí me parece un temazo, el de dejar de cuidarnos de nosotros mismos, de protegernos de nosotros mismos, los unos a los otros, y atrevernos a ser más honestos en nuestra relación y a decir cosas que puedan producir efectos en el otro que generen esto que tú decías, ¿no? De pronto un conflicto, una movida, un algo que me mueve por dentro de todo mi sistema. Esto, ¿por qué nos lo estamos ahorrando? ¿Cuál es el miedo tan grande que tenemos a no saber sostenernos ahí, en el rechazo del otro y en el nuestro propio? Es ahí donde podemos ver los parásitos mentales que tenemos acerca de la vida, lo que creemos realmente. Porque hay una cantidad de mierda que condiciona nuestra forma de mirarnos a nosotros mismos y el mundo, sobre todo muy moral, cultural y demás, que hemos directamente como asumido. O sea, es que yo he asumido que pegarte en un momento dado un tortazo está mal. Lo he asumido. Yo ya no te digo que en un momento dado eso pueda o no ser bueno o no para la relación, pero de entrada está asumido. O sea, no se pone en cuestión que en una circunstancia dada un tortazo pueda ser lo que nos ilumine. No se pone, no nos atrevemos porque hay demasiado miedo a desafiar esa forma de mirarnos, de concebir la relación.
de concebir la relación con el mundo y con los otros y Sí. con nosotros mismos. Wow, no, sin duda este puede ser nuestro gran tema, Lucía, y quizás de para otros pensando en voz alta, ¿no? Yo me animaría mucho a que pudiéramos continuar esta conversación quizás en el futuro. Eh, y porque va lo siguiente, ¿no? Yo creo que nos encontramos en esta nueva paradoja, ¿no? De nuestros encuentros, que me agrada como esto que estamos produciendo. Y, y yo quizás expresaría algo muy similar, pero con otras palabras, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, quizás es una cuestión de sensibilidad, pero como lo veo, es que la- lo individual o lo individualista es la otra cara de la misma moneda de la masificación o del colectivismo, ¿no? O sea, para mí son dos fenómenos que van de la mano, ¿no? Que van de la mano y lo hacen histórica y personalmente. Por eso a mí me gusta más hablar a esto que tú te estás refiriendo. Yo lo nombraría no individuo, sino justamente o una de dos, o persona, o, o a mí me gusta hablar de lo inédito, ¿no? De lo inédito, que somos estas manifestaciones, que eres tú, que soy yo y va por allí. ¿Por qué no me gusta hablar? O sea, porque creo que justamente atrapar o ver a la cara una de las trampas de este asunto, ¿no? De la individualidad y la otra cara siendo el colectivismo o la masificación, ¿no? Pues la palabra individuo básicamente es sinónimo de átomo, ¿no? Individuo viene de indivisible, que es básicamente la etimología del átomo, aunque ya ahora sabemos que el átomo sí se divide, lo que sea, ¿no? Pero en las palabras es básicamente eso, ¿no? Y, y antes justo hablábamos, ¿no? También de la interconexión, ¿no? Entonces no podemos ser al mismo tiempo átomos, ¿no? Que están atravesadas y atravesados por, por diversidades o por cuestiones, ¿no? Eh, y la masificación lo que hace justamente es la creación del individuo, porque necesita, o sea, el único que puede obedecer reglas morales es el individuo, ¿no? O sea, tienes que crear individuo atomizado para crear la necesidad de obedecer, ¿no? Justamente va por allí, o sea, solamente un ser tan precario, o sea, tan desconectado, tan débil como un individuo en el sentido de que está solo, ¿no? Totalmente, un narcisismo totalmente solipsista, puede generar una personalidad eh, masoquista, ¿no? Solamente un ser tan precario, tan débil como esta sociedad que quiere crear y nos quiere separar, o sea, quiere separar para poder justamente controlar y crea moral, crea reglas, porque solamente un ser tan precario como eso necesita un ordenamiento exterior, ¿no? Pero la persona, que es como un nudo de red de relaciones, que es lo inédito que nos habita, que, que, que pasa por algo inédito, o sea, que no se agota en los otros, pero que está atravesado por los otros y viceversa, como este oxímoron, como esta paradoja, ¿no? Que acabamos de expresar, desde mi punto de vista tiene que ver con eso que tú hablas, de todo el camino del asumir, de todo el camino del trabajarse, de todo el camino que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, también, o sea, yo he vivido mucho estas experiencias en comunidades y lo que veo es exactamente lo mismo, es simplemente como un montón de personas que no se han trabajado, ¿no? A nivel personal y que acaban por quemar, digamos, literal o figurativamente la experiencia comunitaria porque no se han trabajado, ¿no? Pero es que justamente el problema es que ni fueron comunidad, o sea, fueron justamente la suma de las dos cosas, un conjunto de individuos, ¿no? Que se juntaron para hacer una masa y explotó, ¿no? Pero yo creo en mi experiencia que la construcción comunitaria o la construcción que pasa por un trabajo que tiene que, no diría si empezar, pero tiene que tener un énfasis muy importante en el trabajo sobre el sí mismo, ¿no? Sobre quiénes somos. O sea, el trabajo comunitario tiene que estar allí. Digo, no sé si empezar, porque eso sería como lanzar una regla, no lo sé, pero sí tiene que tener, desde mi punto de vista, un énfasis muy fuerte en el trabajo que yo más bien le llamo personal, porque cuando hablamos de persona estamos hablando también del individuo y sus relaciones,
¿no? Y por eso digo que es más una cuestión quizás de términos, ¿no? Pero a mí me ayuda más entenderlo así. Si sumo a la ecuación la palabra persona y la palabra inédito, porque para mí, como yo lo entiendo, lo individual y la masa son dos caras de la misma moneda, ¿no? Que es básicamente algo que va creando el proceso económico y social actual. Bueno, has dicho un montón de cosas que como que me salía como ganas de intervenir. Interesante, muy interesante. Yo no me había hecho el planteamiento de ver dónde venía la palabra individuo, pero incluso cuando le decías, pensando que es átomos, en realidad un átomo, o sea, la unión de muchos átomos es lo que forma una materia, ¿no? La materia. Y, o sea, yo sí pienso que sigue siendo una palabra que es acorde a lo que somos, porque somos la unión de muchos átomos que generan algo mucho más grande, ¿no? Pero había algo que dijiste que me gustó, porque dije, ostras, es verdad, y de pronto me vino un planteamiento que decías, somos fáciles de manipular desde allí, ¿no? Desde el individuo, por un sistema que quiere corromper, ¿no? Corrompernos. Y desde ahí nos comportamos de una forma como mediocre, como, no sé qué palabra has utilizado, pero algo así, ¿no? Como que refleja nuestra mediocridad. Pero de pronto he dicho, claro, es que realmente si nos ponemos a indagar en nosotros, nos damos cuenta de que por qué existe una masa, un lugar externo, y por qué existe unos otros malos que tratan de gobernarnos y manipularnos, ¿no? Porque existe esa mediocridad externa. Y bueno, existe porque es que en realidad somos muy mediocres a nivel interno. O sea, como individuos somos muy mediocres. Y me sigue pareciendo interesante usar esa palabra porque me parece un buen punto de partida empezar a entrar en contacto con nuestra mediocridad. No me parece tampoco realista, no me parece interesante el dar el salto de considerarnos solo seres de luz, porque claro que en el fondo y en esencia somos eso. Pero en esta manifestación que estamos teniendo, la mayoría de los seres humanos somos muy mediocres en cómo nos concebimos a nosotros mismos. Nos tratamos con una mediocridad tremenda y tratamos al exterior pues de la misma forma. Y por eso permitimos que se nos trate de esta forma. Por eso permitimos en masa todos diciendo, sí, sí, manipulennos, porque en el fondo somos sumamente manipulatorios nosotros, con nosotros mismos y con nosotros. Tenemos esa capacidad de estar constantemente en una autodestrucción y con nuestra forma de concebirnos. O sea, solamente el hecho de que tú vayas a decir algo ingenuo que te nace y haya una parte de ti que diga, no seas gilipollas, no digas esto, es el mismo reflejo de lo que estamos viendo a nivel externo y que decimos, pobrecitos de nosotros, hay unos hijos de puta ahí fuera que no nos dejan crecer como humanidad. Bueno, habría que ver por qué no estamos creciendo como humanidad. Y yo diría que gran parte de lo que nos está impidiendo crecer como humanidad es no partir de la base de que somos muy mediocres con nosotros mismos y de que somos unos átomos mediocres. No sé qué le pasaría al átomo si se diera cuenta de que tiene un núcleo y que en ese núcleo está conectado con el resto de átomos, ¿no? Porque es la misma cosa. No sé qué le pasaría. Pero de que de entrada estamos en ese lugar, no diría que está tan lejos de la realidad en cierto modo, de la realidad que luego vivimos en la masa o que la realidad que luego vivimos socialmente. Y con respecto a lo que comentabas de la comunidad, eh, yo creo que no estamos preparados, igual que no estamos preparados para vivirnos en masas de una forma como que nos permita avanzar. Siempre, ¿sabes? Llevamos años y años de historia y vivimos todo el rato lo mismo. No avanzamos porque no sabemos, ¿no? Como repetimos todo el rato con diferente contexto. Pues lo mismo pasa un poco en las comunidades, yo creo, porque hay un deseo idealista de alcanzar algo, ¿no? Algo que se podría vivir, pero no hay una coherencia interna. Y yo a veces le pregunto a la gente que quiere vivir en comunidad, ¿no? Les pregunto, ¿tú qué quieres vivir ahí? ¿Te has planteado qué es lo que quieres vivir ahí? Porque eso que quieres vivir ahí es lo que vas a depositar de responsabilidad en los otros que te den para sentirte a gusto en ese evento que estás generando, en esta nueva forma de vida. Si tú lo que quieres vivir es sensación de conexión, de colectivo, de compartir, de demás, y de pronto la comunidad no te lo da, tú te vas a sentir frustrado. ¿Y quién se va a hacer cargo de esa frustración? Porque seguramente la vas a poner en el grupo, la vas a poner en la comunidad, que no te están dando lo que quieres. Pero es que eso que tú quieres, tú tienes que hacer cargo de ello, porque eso que tú quieres y quieres vivir en la comunidad, empieza poniéndolo. Y si no puedes ponerlo, será que no lo tienes.
Y si no lo tienes, no te vayas a una comunidad a pedírselo, créalo, ¿sabes? Y ahí creo que es nuestra forma general de funcionar socialmente. Y ahí es donde yo digo que creo mucho en lo individual. En lo individual, que me gusta más en realidad llamarlo íntimo. Me gusta mucho más. Como en intimidad, o sea, intimidad que implica asumir la soledad interna. Hay cierta soledad que es necesaria para poder crecer. Implica también saber que esa soledad compartida es pues quizás eso que anhelamos poder vivir en el vínculo, que anhelamos poder vivir con los otros. Yo me hago cargo al 100% de mi vida, pero en ese hacerme cargo te pido, la puedes hacer más rica y te doy, ¿no? Pero creo que hace falta mucho camino individual partiendo de que somos átomos, partiendo de que somos miserables en muchos aspectos, y íntimo partiendo de que hay algo interno que es muy potente y que tiene la capacidad de transformar y transmutar a niveles muchísimo más potentes de lo que nos podemos imaginar conceptualmente y que requiere de una experiencia con uno mismo, requiere de tener el valor de tener esa experiencia con uno mismo. Sí. No, sin duda, Lucía, wow, también, o sea, me dejas igual, ¿no? Así como con muchísimas cosas y muchísimos como aprendizajes y comentarios y qué cosa que podríamos seguir quizás por horas. Lamentablemente se nos va como acabando un poquito el tiempo que ¿Ya? estamos un poco programados para este tipo de sesiones, pero me gusta también el hecho de poder dejar cosas por platicar, porque eso nos anima, ¿no? Como a continuar la plática, el conversar, el pensar en voz alta para futuras ocasiones. Y pues bueno, de lo que, si estás de acuerdo, lo que me gustaría quizás en este momento, pues bueno, diría algunas sensaciones que tuve ahora al escucharte y quizás podríamos como lanzar algunas intervenciones, quizás como de cierre, ¿no? De reflexiones finales, como aterrizar algunas cositas que quizás nos quedaron por decir. Y yo pues cerraría quizás con una invitación como para tener quizás una segunda vuelta y podamos hablar de un par de temas, ¿no? Que el día de hoy no pudimos como abordar por completo, pero que ya salieron por allí, como son, por ejemplo, el buenismo espiritual, ¿no? Que tú mencionas en tu libro, que a mí ese tema me fascina y que me gustaría discutir contigo, o sea, discutir en el buen sentido, como lo hemos estado haciendo en este momento, casi por un rato parecido, ¿no? Entonces, pues lo que diría, pues es, sí, o sea, creo que ahí, o sea, creo que no me atrevo a decir, porque justamente creo que eso sería, y para mí es muy importante siempre, como lo expresaba en algún momento, como rescatar siempre la diferencia, la distancia, la diversidad y la riqueza. Entonces no me atrevería a decir que estamos diciendo en el fondo lo mismo, pero que tampoco estamos alejadas en un sentido total, sino que creo que justamente hay algunos usos de términos diferentes. Repito, o sea, me gusta cuando hablas de lo íntimo, ¿no? De lo íntimo, creo que eso es como muy importante. Me gusta o me llama más que lo del individuo, porque como dices, incluso en tu metáfora del átomo, o sea, ya cuando dices que el núcleo del átomo también hay ya como un compartir, justamente de lo que nos habla es de que digamos, o sea, a mí me gusta la noción de la red, ¿no? Que tiene que, porque la noción de la red, o sea, porque claro, ¿no? El asunto es que, que el átomo sí que o sea, puedes tener átomos, ¿no? Aunque se interconecten en sí mismos. La noción de la red, puedes hablar de nudos, pero el nudo no es sin las cuerdas, pero la red no es sin los nudos y el nudo tiene lo inédito. Ningún nudo es nunca idéntico a otro, es único y yo creo que yo así lo entiendo un poco mejor. Yo creo que tú eres un nudo, yo soy un nudo, ¿no? Y que formamos eso más grande, pero que también podemos perfectamente sumergirnos en nuestra intimidad,
¿no? Así es como lo veo yo, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo lo he visto y lo he vivido, incluso a nivel personal, o sea, como confesión, he vivido esa parte de exigir a la comunidad pues que me dé las soluciones que yo no me atrevo a buscar en mí mismo. Eso lo he vivido años atrás, ¿no? En algunas comunidades donde he vivido, y justamente es que tú vas cargando tus propios asuntos también, ¿no? Y esos tienes que hacerte cargo. O sea, hay cosas que la comunidad no va a trabajar por ti y no tiene por qué, o sea, no es mala comunidad, no, es que no tiene por qué, te toca, ¿no? Y diría eso, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? O sea, como en estas conversaciones que estamos teniendo, que me agradan mucho, como agradecerte. Me hiciste solamente, con esto terminó esta intervención, me hiciste pensar, digo, no hemos citado ni nada, pero se me vino a la mente que es un pues, librillo chiquito, o sea, es muy pequeño, que se llama justamente A la comunidad a través de la separación, ¿no? Como con esta paradoja, y creo que es esta paradoja la que estamos hablando, ¿no? O sea, el autor que me gusta mucho fue asesinado, se llama Gustav Landauer. Él habla de que justamente, o sea, él tuvo que encerrarse, literalmente se largó y se encerró, o sea, una separación total, hasta que, o sea, entró hacia sí mismo durante mucho tiempo, hasta que encontró lo que él le llama la comuna siempre viva de los ancestros, ¿no? Así le llama, se me hace potente, quizás habría que matizarlo, no sé, pero se me hace como interesante esta noción de la comunidad a través de la separación. O sea, es que no puedes nada más sublimar tus rollos y dárselos al colectivo, ¿no? O sea, hay necesidad de ir hacia adentro, y eso creo que estamos como muy de acuerdo. Y bueno, te pasaría el micrófono si quieres como platicar algo más y dando como algunos cierres. Pues mira, me nace decir que esto me ha encantado, esto que has dicho, esto último, ¿no? De este autor. Y me nace decir como que yo siento, y en el libro está reflejado que fue un proceso como de noche oscura, de alma, de crisis, y que para mí fue la separación, porque durante todo ese tiempo no me relacioné casi con nadie. O sea, estuve muy para adentro, muy para adentro. Y diría que está siendo ahora el primer momento como de mi vida en el que estoy empezando a sentir que soy capaz de relacionarme. Como que todo lo anterior lo hice como de una forma automática, desde un lugar que ni siquiera había un planteo o ni siquiera había un sentir de qué es lo que estaba pasando. Yo muchas veces, después de relacionarme con gente, sobre todo cuando era mucha, decía, Dios, tengo resaca. Y decía, ¿resaca de qué? Digo, claro, es que he estado tan fuera de mí que tengo que volver, ¿no? Como la forma de relacionar desde un lugar que es automático, que es como aprendido o no sabes, inconsciente. Y podría decir que ahora está siendo como la primera etapa de mi vida en la que estoy aprendiendo o manifestando un tipo de relación con el otro que para mí es lo que es relacionarse. O sea, estoy empezando a descubrir lo que es relacionarse con los otros y con el otro. Y sí, ha hecho falta una separación muy grande de todo. ¿Cómo me voy a, o sea, cómo voy a conocer, cómo me voy a relacionar con el otro si yo no sé relacionarme conmigo, ¿no? Ujú, Y bueno, me venía esto y de aquí también para ir cerrando un poco, que creo que es parte de lo que está también en este libro, em, que es como ese ir quitando capas que te van permitiendo entrar en un contacto con lo crudo de ti, con algo más crudo, con algo más, no sé, como sin tantos matices mentales. Y ahí hay algo que se despierta que para mí tiene que ver con algo como que es muy infantil y que lo tenemos de pequeños, que es el deseo de vivir más genuino, como algo que te lleva hacia afuera desde un lugar genuino, un encontrarte con el otro desde un lugar más genuino, más, más desde tu verdad, independientemente ya de que al otro le guste, no le guste, le caigas bien, entres dentro de algo que hemos pactado o no. Eso es muy rico. Y sí, esto me sabe comentarte. muchísimas gracias, Lucía. Me quedo como leyendo escuchándote lo que acabas de decir, me viene como a la mente la frase, o bueno, o sea, como la reflexión de es que para poderte relacionar con el otro tiene que haber un yo, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que se relacione, ¿no? O sea, si no, no hay relación.
¿no? Lo mismo al revés, pues si hay solo tú, pues tampoco te puedes relacionar, ¿no? Pero también creo que esta sociedad nos ha metido mucho a que nos eliminemos, ¿no? O sea, aparentemente nos venden proyectos individuales, pero en realidad no es nuestro proyecto, por decirlo así, ¿no? O sea, no es nuestro deseo más profundo, por decirlo así, no sé. Sí, es Sí, interesante porque es como que en esta sociedad nos ha enseñado a generar vínculo a través de lo que compartimos, no de lo que nos separa. Es decir, como a meternos en aficiones, o sea, cosas que están consideradas pactadas como buenas y que si coincidimos en que a ti te gusta lo mismo que a mí, esto nos conecta. Es como que nos han metido un poco que la unión a través de la similitud, no a través de la diferencia. Y a mí me parece muy rico lo que se genera cuando nos unimos gracias a la diversidad, ¿no? Como, wow, qué diferente eres, qué rico lo que me aportas. Incluso, qué bueno que nos demos cuenta gracias a que somos tan distintos, que aquí ninguno de los dos puede tener la verdad, ¿no? De la otra forma, creo que somos muy fáciles de manipular porque nos segregamos y directamente llevamos por packs. Los que piensan espiritualmente, los que antiespirituales, los que tal, los de derecha, los de izquierdas. Esto es lo que nos ha vendido un poco esta sociedad. Métete en uno de estos grupos y te sentirás unido. Y hay una sensación de unidad, pero gracias a que existe algo contra lo que luchar, en lugar de sentirnos unidos gracias a que somos diferentes, ¿no? Gracias a que somos muy diferentes y podemos aportarnos. Y ahí creo que hace falta mucha confianza en uno mismo para poder aceptar, ¿no? La diferencia en el otro. Y esa confianza para mí se genera conociéndote, dándote cuenta de que por mucho que tú te manifiestes de una forma concreta, la, la, la constante ráfaga que te va transformando y la constante conexión con que no sabes nada, te hace, te pone en contacto con la verdadera humildad, la de poder decir, yo me manifiesto así, yo creo así, pero no tengo ni idea. Y es muy rico cuando viene otro y me lo demuestra. así es. Así es, Lucía, pues muchísimas gracias. Creo que lo ha cerrado, o sea, esta conversación como de una manera bellísima. Eh, Termino con tus últimas palabras también del libro que dicen que disfruten de su realidad virtual a su antojo, ¿no? Eh, Muchísimas gracias, Lucía. Fue Lucía Camo que estuvo acá con nosotros, con nosotras. Pues decirles también, voy a poner el link de nuestra reseña acá abajo para que conozcan un poco más el libro. También pues, no sé, también, bueno, preguntarte, Lucía, si quieres como decir algo de tus redes, si a alguien le interesó más lo que haces, cómo puede como ver también lo que tú Mm. ofreces. Bueno, yo en las redes, en Instagram y en Facebook, soy lucia.camo. Y luego en mi página web, ahora mismo está en construcción, vais a acceder a un apartado donde hay información y se puede contactar a través de luciacamo.com, pero estoy cambiándola, entonces, bueno, está un poquito más simple, pero ahí también podéis contactar conmigo a través de la web. Y, y nada, sí, ahí están todos los datos que también, si compartes el vídeo yo lo compartiré y ahí pueden ponerse en contacto si quieren conmigo también por el Messenger del Facebook o lo que sea. Muchísimas gracias. Sí, te pasaremos Gracias. este video y pues invitarles a todas y a todos que pues también sigan acá los canales de Blog Amanecer. Está en Facebook, donde vieron este video, también en YouTube y está en Instagram también. Pues mandarles un fuerte abrazo. De nuevo, gracias Lucía, gracias a todas y a todos. Y bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias a ti y Saludos. gracias a todos los que habéis estado por aquí. Y sí, hablamos pronto. Un abrazo. Chao. Chao.